Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Tenemos que contar contigo para todo cuanto nosotros vayamos a hacer. Y en momentos como estos, Señor, donde nosotros vamos a hablar de la pureza de tu palabra, de tu voluntad, deberíamos, oh Dios, todo temblar por la importancia que esto tiene. Es por esto, Señor, que no podemos hacer nada que tenga que ver con el estudio de tu palabra sin primero venir ante tu presencia y decirte, Señor, ayúdanos. No hay capacidad, no hay inteligencia del hombre que pueda entender tu grandeza, tu mente, tus propósitos. Y eso, Señor, es lo que nos alienta, porque entendemos que cada cosa que tú permites en una iglesia determinada es porque tú tienes planes y propósito con cada expresión y cada palabra. De tal manera, Señor, nos queremos poner como vasos de honra en tus manos para que seas tú, Señor, quien nos edifique a todo y nos ayude, oh Señor, a poder fortalecernos en tu palabra. Cuídanos y dirígenos. Es en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, que te lo pedimos todo a ti con gracia. Amén y amén. Bien, hermanos, debido al tiempo tan largo que nosotros hemos tenido que suspender los estudios por la situación de Valentina, creo que todo esto para que nos pongamos al tanto y podamos nuevamente tomar la hilaridad de lo que se ha estado enseñando y hemos estado aquí estudiando todos nosotros, hacer un breve recuento o a manera rápida dar la idea de lo que nosotros habíamos estado analizando cuando entramos a este capítulo 5. Y es en este capítulo 5 que nosotros nos encontramos con la necesidad de entender cuál es el trasfondo histórico del Nuevo Testamento. Por lo menos las cosas más importantes que deben ser vistas y analizadas, conocidas, para que nosotros podamos tener un entendimiento más claro de lo que es el Nuevo Testamento. Ignorar cada una de las cosas que nosotros hemos estado enseñando aquí, que hemos estado hablando en estos 3 estudios anteriores, se haría muy difícil entender el Nuevo Testamento. De tal manera que al entender ese contexto histórico y nosotros leer cada palabra, cada expresión, ya tenemos una gran parte ganada para poder entender de qué se está hablando en el Nuevo Testamento. Eso, entre otras cosas que vamos a tener que analizar, pero el trasfondo histórico es de una vital importancia. Nosotros estuvimos iniciando, mirando la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón. Y desde allí, nosotros lo que hicimos fue que comenzamos a ver los personajes más importantes y relevantes de ese contexto histórico que es necesario que se entienda para poder estudiar el Nuevo Testamento. Y comenzamos mirando como primer encabezado de ese capítulo 5, vimos la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón. Cómo Dios manejó todo. Cómo Dios en su plan escoge y llama a Abraham con un propósito esencial, básico. Dios hizo una promesa
Y esa promesa la fue cumpliendo él porque hizo un juramento sobre sí mismo. De tal manera que lo que Dios prometió a Abraham se cumpliría a través de todos estos siglos, de todos esos años que tuvieron que transcurrir hasta llegar a Cristo como parte del plan de Dios, ya que Él había prometido también, después de Adán y Eva haber caído, Él había prometido a un redentor. Porque el hombre, por haber caído en pecado, ya había perdido las habilidades, las fuerzas, toda para poderse redimir por sí mismo. No había capacidad. No había ser humano, por más puro y santo que fuera, que pudiera ser el redentor de este mundo. De tal manera que eso nos pone a pensar, porque estamos ahora tratando con la santidad de Dios. Y Dios, en su justicia y en su santidad, tenía que permanecer puro, limpio en toda su esencia, no tocar el pecado para nada. Sin embargo, todo aquel que él, de esa creación que él hizo, que es el ser humano, si iban a ir ante su presencia, tenían que ser limpiado, purificado. De tal manera que Dios es quien programa todo en su voluntad, y él dijo, bueno, pues debe existir un redentor, y ese redentor dará su vida por todos. Y comienza, ustedes se acuerdan, con la vida de Abraham, ilustrando cómo sería cuando él le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando ya Abraham por fe estuvo dispuesto a ir a sacrificar su hijo, su único hijo, con dolor de su alma, dice, si el Señor lo ordenó, así será. Pero en medio de todo aparece un cordero, y ese cordero tipifica al Redentor. Pero hizo una promesa a Abraham, tú serás padre de muchas naciones. Le da hijos, y de esa familia viene la descendencia. Dios cumple su promesa. Dios no miente. Dios cumple lo que ha prometido. No sin antes nosotros haber visto también cómo Dios en su misericordia y en su amor, Él había hablado antes de Enoc, de Noé, de Sem, de esa familia, de donde vendría el Mesías. Dios escoge un pueblo llamado, a través de la familia de Abraham, llamado Israel, a quien se le cambia el nombre. Y le dice que él será la parte esencial para ese pueblo, porque de él saldrían 12 tribus de Israel, un número en los planes de Dios de suma importancia. Él iba a relacionar ese número 12 también con los apóstoles en el Nuevo Testamento y los patriarcas en el Antiguo Testamento. De esta manera se unen los dos con Cristo y forman esa familia que es la familia que Dios se está formando para sí mismo en su gracia y en su misericordia. Él se la ha estado formando en medio de hombres y mujeres pecadores que le faltan, pero la misericordia de Dios en medio de todo, porque Él hizo una promesa y Él la cumple. Nosotros tenemos la seguridad de que un día nosotros veremos esa unión eterna donde la iglesia de Cristo estará presente frente al Padre diciendo santo, santo, santo por la eternidad.
pero ya limpiada y purificada por la sangre de Cristo. Propósito de Dios. La vida del hombre está en la sangre, y la sangre de Cristo es vida. El hombre sin Cristo está muerto. Solamente viniendo a Cristo y siendo limpiado por Cristo, el hombre tiene vida eterna. Por eso es que la salvación no se puede perder. Porque la obra de Cristo ha sido tan perfecta, tan pura, que cuando Él dice tú, y Cristo dijo, de lo que me has dado, ninguno se ha perdido, porque es una salvación dada por Dios. Lo que Dios da, no lo quita. Porque nada depende del hombre. Si el hombre perdiera su salvación, habría un mensaje claro y marcado de que la salvación depende del hombre. Si no depende del hombre, entonces realmente la salvación es eterna. Y así comenzamos nosotros a ver a mencionar algunos personajes clave en la Escritura: la historia de José, la historia de Moisés, el libertador, quien libera a aquel pueblo de Egipto, y el mismo pueblo iba a terminar simbolizando la esclavitud en la que se encuentran los pecadores y lo que Dios ha hecho para rescatarlo. Moisés es el libertador, un tipo de Cristo en ese sentido. Sale y liberta a aquel pueblo en esclavitud, pero el mismo pueblo, aún después de ser libre, todavía seguía reclamándole a Dios. Algo parecido con la iglesia. Constantemente estamos reclamándole a Dios cuando Dios no tuvo que hacer nada por nosotros. Él lo hizo por amor, por misericordia, y esa es la esencia del Evangelio. En todas las religiones que usted encuentre en este mundo, todas sin exceptuar una, su libertad y su salvación y lo que ellos persiguen en su religión tiene que ser por ellos mismos, por sus propios esfuerzos. Sin embargo, es Dios mismo quien declara inicialmente, que dice: el hombre no podrá salvarse, porque el hombre no puede convencer a Dios de lo bueno que Él es, porque en Dios no hay ni medio tipo de mancha ni de falsedad, ninguna. Pero el hombre constantemente, por más puro que sea, siempre habrá falta en él. ¿Se entiende eso? Un ser que siempre tenga falta no puede asegurar que él será capaz de llegar ante el Creador, ante el dueño del universo, y decirle: mira, yo he sido muy bueno, incluso mejor que lo que tú creías que yo podría hacer. ¿Existirá uno allí que asombre a Dios y que diga: yo no esperaba tanto de ti? Que Dios quedará asombrado por su bondad, por su pureza. ¿Eso podrá ser posible? ¿Verdad que eso es imposible que pase? Entonces, ¿en quién estamos creyendo? ¿Quién es el Dios que nosotros decimos adorar? Al que nosotros nos adoramos y nos postramos delante de Él, es un Dios sin mancha, sin nada que haya inmundicia en Él. Y si es así, cuando nosotros entramos ante la presencia de Dios, aún en esos momentos de oración, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que nos vemos sucios. Y es ahí donde tenemos que clamar: Señor, gracias por tu misericordia. Lo que Dios está mostrando aquí es la realidad del ser humano, no la grandeza del ser humano, sino un llamado a la humillación. A la humillación porque Dios quiere engrandecerse al ver que tú te humillas ante Él. No, eso pasa con los reyes y los gobernadores de este mundo, que también son seres imperfectos. Pero un Dios al que no le falta nada, que ya Él es grande por sí mismo, ¿sabe por qué lo hace? Porque tú lo necesitas.
De tal manera que cuando Él te dice humíllate ante mi presencia, es un acto de amor de parte de Dios que te está diciendo a ti: yo soy tu Redentor, tu Salvador. No se puede venir ante Dios con arrogancia, porque cuando vienes con arrogancia, tú vienes a demandarle a Dios. Nunca se me olvida a mí en una conversación que tuve con un hermano, y pienso que tal vez por alguna ignorancia él lo hacía. Dice: yo tengo mucha confianza con Dios, porque yo le hablo así como te estoy hablando a ti. Mira, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué fue la última cosa que yo te pedí? No he visto nada de eso. Yo le reclamo a Dios, yo le pido a Dios, me dice. ¿Y cómo tú puedes hacer eso sin ninguna fuente bíblica que te apoye? ¿Sí ve? Ese es el problema. Y por eso tenemos que estudiar que los hombres se acercan a Dios aún diciendo soy cristiano, haciendo cosas que la Biblia no te dice que haga. Te sale de dirección y al mismo tiempo tú te consideras puro porque tú tienes la confianza con Dios y Él es tan grande y son tan amigos que ahora tú puedes venir a hablar como tú y yo. No, a Dios ningún ser humano puede acercarse de esa manera. Ahí está el ejemplo de Moisés mismo. Moisés, ¿tú sabes dónde tú estás? Quítate la sandalia. El lugar que tú estás pisando en este momento es santo, es puro. Una indicación de que venir ante Dios tiene que venir en humillación, reconociendo la grandeza de Dios, no de tú a tú. Somos amigos. Y esa misma amistad que yo tengo contigo es lo que me debe llevar a respetarte. ¿No es esa la amistad entre uno y otro? Cuando yo uso la amistad para decir lo que yo quiera de ti, yo te estoy respetando. Y esas son cosas que debemos de cuidar y en las que muchas veces fallamos. Por ejemplo, yo tengo a veces los juegos muy pesados y digo cosas a veces que no tengo que decirlas. Y digo, wow, pero ¿por qué dije eso? Se me va a ofender. Es que así soy yo. Y a veces doy gracias al Señor cuando los hermanos me entienden y me comprenden por saber cómo yo soy. Pero a veces yo tengo unos juegos muy pesados. Y a veces lo uso más cuando somos muy cercanos, muy amigos. Pero hay que dar cuenta, hay que entender que muchas veces yo le puedo estar faltando el respeto a esa persona sin darme cuenta y sin querer. De tal manera que la mejor práctica para tú hacer eso, venir ante Dios como amigo, es viniendo ante Él con esa misma integridad y confianza para nunca faltarle respeto a Dios. Este es todo el proceso de Dios al escoger a aquel pueblo e enseñarle quién es Él. Pero tal vez el pueblo de Israel dijeron, es que nosotros somos tu pueblo, podemos actuar como querramos. Entraron tal vez en mucha confianza y vivieron como querían, porque tengo un Dios perdonador que me entiende, que me comprende. Y le faltaron a Dios una y otra vez, pero Dios constantemente le estuvo diciendo reverencia ante mi presencia. No lo hicieron, hicieron lo que quisieran y Él tuvo que decir, realmente ustedes han sido adúlteros, porque se han ido detrás de otras naciones, han vivido detrás de los dioses y los ídolos de otras naciones. Así de sencillo. Y Dios en su misericordia, a pesar de todo eso, continuó su plan. Y el mencionar cada uno de estos personajes que nosotros estuvimos mirando es esencial y de mucha importancia. También nosotros vimos el encabezado número 2 cuando hablamos de la división del reino en el norte y el sur. Hermano, ¿por qué todo esto es importante? Nunca pierdas la oportunidad de aprender y conocer más de su palabra. No importa cuántos años tenga,
aún tenga 95 años, sigue estudiando, sigue mirando, porque tú no sabes qué cosa nueva tú puedes tener y encontrar y poner en práctica aún a tus 95 años ya cayéndote, que realmente te lleven a la presencia de Dios con una actitud y una manera diferente. Cada día es una oportunidad. De tal manera que a veces yo veo creyentes y dice, eso ya yo me lo sé, eso ya lo he oído muchas veces. Y se pierden de tantas cosas cuando no pasan momentos como estos. Mi hermano, siempre se lo he dicho. Cada vez que ustedes, después de tener estudios como esto y que hagan esfuerzo de estudiar su palabra, mirar todo lo que hay en el ambiente cristiano, cuando ustedes van a la escritura a estudiar, a leer solo un texto, dése cuenta que usted lo va a estar mirando como, pero esto yo lo he visto antes en algún sitio. Porque ya tu mente estará relacionando todo lo que tú viste anteriormente en ese verso. Y ya entiendes el texto de una manera más clara porque ahora tienes un contexto detrás en tu mente. Ya sabe de qué se trata. O analice aquel primer día que usted comenzó a leer la Biblia y usted comenzó a leer Romanos. ¿Usted lo entendió? ¿Qué cosa es esto? Porque así como lo vemos, esto es más filosofía que otra cosa. Es un libro de filosofía nada más. Si no, mire el testimonio de muchos incrédulos, ¿qué es lo que dicen? Si te sigues leyendo eso, te vas a volver loco, porque eso está hecho para volver loco a la gente. Yo he escuchado de todo. De todo. Sin embargo, la escritura no es tan difícil de entender. Solamente que hay que dar los pasos necesarios. Entender contextos como estos. Ver sentido histórico, como vamos a estar mirando. ¿Dónde se desarrolló esa escritura? ¿Cuál era la cultura de aquellas personas en ese momento? ¿Y por qué se expresaron aquellas palabras de esa manera? Que usted hoy podría entender lo mismo y expresarla de diferentes maneras. De tal manera que cada estudio del Nuevo Testamento debe significar un traslado al primer siglo. Y eso debería ser la actitud de cada creyente que tiene deseo de ver cuál es la voluntad de Dios. Pues en ese trasfondo histórico, nosotros hablamos del reino del norte y del reino del sur. ¿Creen ustedes que esto es importante? Mi hermano, usted no va a entender bien el Nuevo Testamento si no entiende esto. Va a estar mirando pasajes bonitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le da la interpretación que usted quiera. Porque suena bonito. Y para adelante el Señor es maravilloso. Y además a mí lo que me interesa es ese texto que dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sí, pero ¿por qué debes creer en Cristo? ¿Ves la importancia de todo esto? Debemos creer en Cristo por todo lo que ha estado enseñando el mismo Dios a través de la historia. Instruyendo a un pueblo, escogiendo a un pueblo y diciéndole, Él es el Redentor, porque ustedes jamás podrían salvarse. Mi hermano, entender este contexto histórico, como dije al principio, va a llevar a cada creyente sabia ¿a qué cosa? A jamás entender que esta salvación tan grande depende de Él. Que solamente por la misericordia y la gracia de Dios el hombre es salvo. Así de sencillo. Bueno, en ese reino del norte, nosotros vimos que ese reino del norte tuvo 19 reyes. ¿Acuerdan que esta fue la parte de Israel? Esa parte del norte, la parte más con las 10 tribus. Tuvo 19 reyes y nueve diferentes dinastías. ¿Le parece poco? No hay estabilidad, ¿verdad que no? Eso fue
El poder es mío. No, ahora es mío. No importa. Era simplemente gobernar y tener poder y sentirse rey. Sin embargo, el reino del sur fue diferente. Que aunque hubieron sus imperfecciones para mostrar las debilidades del hombre, algunos reyes buenos, otros malos, pero una sola dinastía. Usted dice, pero ¿qué significa esto? La promesa de Abraham. Dios preservaría una línea limpia, una dinastía impecable que no fallaría en su línea, porque de ahí vendría el Mesías. El Mesías no podría venir del reino del norte. Ahora contéstenme ustedes por qué. A ver si estamos pensando. ¿Por qué no podría venir del reino del norte? A lo que le gusta estudiar genealogía. Sí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuántas dinastías tuvieron? 9 es diferente. No hay una línea rota. ¿Verdad que se rompe? Ya no se sabe. Por eso se ligaron, se mezclaron, vivían los mismos de Judá, llegaron a despreciarlo porque ellos se contaminaron como si ellos fueran tan buenos también. Solamente la misericordia y la gracia los preservó Dios porque Él tenía sus planes y su propósito. No fueron ellos lo que dijeron, vamos a ser los buenos, vamos a demostrarle. No, es que Dios lo preservó. Porque todo es Dios. Él le hizo una promesa a Abraham y la juró por sí mismo y dice, vendrá el Mesías de este linaje. Tenía que ser una sola dinastía de ese reino de David. Si ven, ustedes no lo pueden ver, ven eso es importante que lo vean. No se pueden perder en esto, porque entonces van a estar mirando la Biblia en el mismo sentido histórico que lo ve cualquier erudito incrédulo. Tenemos que comenzar a ver las cosas el lente de Dios, no del lente humano. Es que lo que está pasando aquí es esencial. Bueno, los judíos finalmente fueron llevados a Babilonia. Y diríamos, todo se rompió. Como pensaron ellos cuando vieron aquel templo destruido. Sin embargo, ya Dios había dicho, van a ser llevados cautivos. Pero aún así Dios lo preservó. Y como habíamos dicho antes, llevó los hombres esenciales, necesarios para cuidar de aquel pueblo a aquella nación. Dijo, van a ser 70 años. ¿Qué van ustedes a estar ahí? Y ocurren cosas importantes. En ese momento, ese imperio de Babilonia era demasiado grande. El respeto que inspiraba era enorme. Unas murallas impenetrables. Unos jardines envidiables que pasaron a ser una de las maravillas de este mundo. Incluso mirando los relatos de Heródoto, muchos historiadores han llegado a la conclusión de que no ha existido un reino tan grande como el de Babilonia, con tanta unidad interna. Fíjense, el reino de romano duró prácticamente 1000 años, grande, inmenso, pero internamente constantemente dividido.
se peleaban, se mataban. Uno de sus más poderosos, quien realmente llevó a Roma a ser una república, que fue Julio César, termina muerto por los mismos que estaban ahí dentro. Lo matan. Y desde ahí comienza a existir el imperio de Roma por todas las conquistas que aquel hombre había hecho. Un hombre que elevó a Roma hasta allá arriba, porque él se había propuesto ser igual que Alejandro Magno. Y aún más, cuando conquistó las Galias, eso fue lo que le puso prácticamente la tapa al pomo. Todo lo que está alrededor de Italia y más allá, gran parte de Asia, todo eso él lo conquistó. Roma, después de haber sido un hombre que pasó por muchísimas dificultades, incluso se cuenta que él fue hasta secuestrado por unos piratas. Y después de haber, tuvo que dar prácticamente más de la mitad de la fortuna que ya había hecho para poder ser liberado. Él dijo, más le vale que me quiten la vida, porque si no volveré por ustedes. Pero si me quitan la vida, no tienen el dinero. Ellos prefirieron agarrar el dinero y dejarlo ir, dejarlo vivo, y más tarde él volvió y acabó con todos ellos. Esa era la arrogancia de este hombre. Un imperio que siempre se formó por la avaricia, por la ambición. Analicen cada uno de los emperadores romanos. Ahora, el imperio de Babilonia, volviendo atrás, lo que cuentan es que era demasiado unido. Y aquel hombre, al verse solo, con tanto poder, ¿qué dijo él? Prácticamente se creyó Dios, ¿se acuerdan de eso? Con la gloria de mi imperio he hecho todo esto. Además tengo a un pueblo que dice que adoraba al verdadero Dios. Lo tengo aquí bajo mi tutela. Hacen lo que yo quiera. Yo soy Dios. Bueno, pues Dios comenzó a enseñar a Nabucodonosor. Se atrevió a decir algo que no debió haber dicho. Con la gloria de mi imperio. Y aquel hombre también se registra esto en la historia secular. Este personaje Heródoto, que en sus escritos se dedicaba básicamente a escribir sobre la vida de todos esos imperios y básicamente la vida de los judíos, escribe estas cosas de manera clara. Y todo ser que estudia historia tiene que ver que este hombre pasó por un periodo de debilidad, prácticamente habiendo perdido su reino. ¿Y cuál fue el asunto? ¿Qué pasó aquí? Noten, el imperio estaba tan unido que fue capaz de esperar 7 años para que este hombre volviera para atrás. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Qué reino actual, qué presidencia que le falle en esta situación un rey o un presidente van a esperar 7 años por él? Ahí todo el mundo se va a matar para disponerse del puesto. Por eso es que era imposible. Ahora, ¿cuál es el mensaje acá? Que ellos iban a ir decayendo simplemente porque tocaron algo que era de Dios. Destruyeron el templo, mataron su rey, se llevaron al pueblo para allá y lo tuvieron por 70 años. Luego los persas, en el 538, son los que toman y entran a esta ciudad, a Babilonia, de una manera inesperada, porque 2 personajes lo traicionaron dentro del mismo imperio.
y se hicieron aliados de los persas. Le dieron las ubicaciones y ellos descubrieron que había un río bastante ancho y amplio que pasaba por debajo de las murallas. Ah, no me diga. Comenzaron a desviar el río para que el río bajara. Toda esa agua baja, ¿y qué queda? Un hueco inmenso donde todas las tropas pasaron por ahí y entraron, mientras que ellos se burlaban de sus enemigos que estaban afuera, se emborracharon, estaban haciendo fiestas. Dice, jamás entrarán aquí, pobres de ellos. Entraron, ya noten, sin ni siquiera guerra, es lo que hasta ahora se conoce. No hubo guerra. Simplemente entrar y decir, se terminó. Belsasar, terminó tu reino. Pero ¿cuál es el asunto? De ahí en adelante comienza a descender Babilonia. Ya no es lo que era. En vez de seguir aumentando, ahora comienza a disminuir. Incluso cuando entran los persas, todo el tiempo fue decadencia y decadencia. De tal manera fue la decadencia que ya en tiempos de Darío, cuando entra Alejandro Magno, prácticamente por una tribu, como fue Alejandro Magno, los conquistan. Y Alejandro Magno toma aquella ciudad ya debilitada al máximo, y para denigrarla más, el mismo Alejandro Magno muere en el palacio de Nabucodonosor. Y es el Señor que dice, jamás se construirá aquí. Noten por eso la importancia de este pueblo. ¿Por qué yo hago todo este recuento? Mi hermano, porque ¿qué tenemos que entender? Que Dios ha estado en control de todo. Y que todo aquel que toca algo que es suyo, en cualquier tiempo, en cualquier momento, recibirá su castigo. Usted se imagina la algarabía, la euforia de poder cuando entraron allí a Judá y se llevaron todo al rey y devastaron el templo, todo. Eso era, qué poderosos somos. ¿Dónde está su Dios? Posiblemente la burla. Ah, ¿dónde estoy yo? No importa. Búrlense. Continúen adelante. El hombre puede continuar haciendo lo que quiera, pero al final tendrá que dar cuenta a Dios. ¿Sabe qué es Babilonia hoy, ese territorio? Simplemente, lo he dicho varias veces, un territorio arqueológico. Ruinas, donde se permite de vez en cuando excavar con muchísimo cuidado. Ya no hay más construcción. Después de haber sido tan grande, con un reino que no lo ha existido en la tierra, con la magnitud de la pomposidad de aquel reino. ¿Para ustedes qué significa eso? Yo no sé si ustedes están pensando lo mismo que yo estoy pensando. Puedes decir, Señor, cuídame de faltar y hacer daño a lo que es tuyo. Y eso debe llevarnos a nosotros, incluso de una manera personal, a tener cuidado hasta cómo hablamos con uno de nuestros hermanos en Cristo, porque ese es un hijo de Dios. Y tú no sabes lo que te puede sobrevenir solamente por tú estar haciendo daño a un hijo de Dios. Para hablar de cualquier cosa que pertenezca a Dios y sea de Dios, hagámoslo con cuidado. Y cuando nuestro corazón se sienta mal con alguien, Señor, ayúdame, porque no quiero dañar lo que es tuyo. Porque si hay algo que Dios no perdona, es eso. Cuando se le hace daño a lo que es de Él.
¿Usted cree que estoy jugando con esto? Esa es la realidad. ¿Cómo está el mundo hoy? Hermano, este mundo no sabe para dónde va. Está confiando en su capacidad y su inteligencia y creen que toda esta tecnología descubierta lo va a llevar a ningún sitio. ¿A dónde le ha llevado la tecnología? ¿Qué es lo que crean? Armas poderosas para hacer amenaza uno al otro. Incertidumbre. Separación de familia. Esto ha separado muchísimas familias. Pero ya no podemos vivir sin él. Me refiero a lo que nos está mirando, a un celular. Pero ya somos dependientes de esto. Por más que yo pueda decir, a mí me hicieron dependiente de esto, a mí se me extravía este teléfono y yo estoy volviéndome loco. Por todo lo que tengo ahí, todas las cosas que tengo que hacer. Yo tengo prácticamente media vida aquí metida. Y a eso le llamamos, ¿qué? Progreso, avance. ¿Se acuerdan cuando podíamos sentarnos debajo de un árbol a conversar y nos olvidábamos de los problemas? Ya no, tú puedes estar conversando debajo de un árbol, pero este teléfono te recuerda los problemas que tú tienes porque alguien te llama inmediatamente, o tú lo ves, o tú ves todo lo que está pasando porque hay noticias, hay de todo. Y tu vida se convierte en una vida de ansiedad. Porque el asunto es depender de Dios. Y es así entonces, mi hermano, como también nosotros vimos esa cautividad en mano de Babilonia, como lo acabamos de relatar. Y de alguna manera, en esa figura que ustedes tienen en sus libros, para hacer un recuento más, porque a mí me interesa que tengamos una idea clara de este trasfondo histórico, de cómo Dios ha ido guiando a su pueblo antes de entrar al próximo encabezado que tenemos de este libro, que no creo que lo hagamos hoy. Pero sí analizar esa figura, la 5.1, la tienen en sus libros. Vamos a analizarla nuevamente, aunque tengamos que ser repetitivos. No tengo ningún interés hoy en día en no ser repetitivo. Mi interés es que nosotros podamos salir con una idea clara de lo que Dios ha estado haciendo para mostrar su grandeza, su poder y una promesa que solamente Él pudo cumplir. No la dejó en manos de los hombres. Y hoy los hombres no la entienden y no quieren ver a Dios en medio de todo lo que ha ocurrido en este mundo, en estos siglos pasados. Por ejemplo, en la cronología de los 70 años de la cautividad judía en esta figura es importante comenzar desde el 975 a.C. Aquí, en ese 975 de Cristo, ustedes ven un cuadrito que dice ahí, que habla de la división del reino de Israel después de la muerte de Salomón. El del norte, que era Israel, y el del sur, Judá. Se divide. ¿Casualidad se le fue esto a Dios? Dios está enseñando. Y le está diciendo, esta es la situación por la que ustedes van a pasar. Los voy a separar. Los voy a dividir y voy a cuidar el linaje. Todos estos revoltosos, todos estos ansiosos de poder se van para la parte norte. Voy a cuidar una parte solamente con 2 tribus. Se van a burlar de ustedes, se van a burlar de ellos por ser solamente 2 tribus. ¿A dónde van? Nosotros tenemos 10. Somos los más poderosos. Sin embargo, los primeros en ser derrotados fueron ellos, por los asirios. Es así entonces como Israel del norte cae ante el imperio asirio en el 721. Luego, más tarde, en eso del 721 y el 610, en ese periodo de tiempo, viene la caída de Asiria por los babilonios. Es en ese tiempo donde también se cuenta la historia, y es interesante cuando usted estudia otras cosas aparte, ver cómo incluso pedían ayuda a los asirios a Babilonia. Estamos en debilidad, vamos a
a ser un reino poderoso en este mundo, pero ambos, el tuyo en un lado y el mío en otro. Ayúdanos a fortalecernos. No quisieron. La ambición tal vez de Nabucodonosor o del padre mismo de Nabucodonosor no quiso ayudar. No, púdranse, en otras palabras. Debilítense, porque en cualquier momento también lo vamos a tener a ustedes. Bueno, pues así lo hicieron. Ahora, aquella parte de esas 10 tribus queda dispersa. Ya Asiria, con Nínive y todo, su capital, quedaba en manos de los babilonios. Más grandeza para aquel imperio. Y es en ese 610 que entonces ahora ocurre la muerte de Josías, que muere en batalla contra Faraón, en una batalla que no era de él. Para mí el mejor rey que existió en Judá. Y allí reina en su lugar Joacás y duró 3 meses únicamente. Joacim luego y dura también 3 meses. Y Sedequías ya para el 599 al 588. Y es en ese 599 cuando ocurre la primera deportación, la segunda deportación, perdón. La primera ocurre con la deportación cuando Daniel y sus amigos van a Babilonia en el 605. ¿Se acuerdan de eso? Ocurre esa primera deportación. Hubieron 3 deportaciones. Estas cosas son importantes. Cómo Dios ha manejado todo. Primero se lleva a Daniel, joven, porque estaban buscando a los jóvenes. Oh, casualidad, cosas de la vida que ocurren así por la ambición del rey. Sí, es posible que sí. Pero esto lo manejó Dios. Porque no contaban con que se habían llevado a un hombre, a un joven apegado a Dios y que no se contaminó con las impurezas ni las promesas de grandeza que se le hizo a aquel reino tan poderoso y grande. A cualquiera se le llenaban los ojos. Imagínense llegar a Babilonia, entrar, solamente abrir estas puertas y ver todo lo que hay aquí. Eso como, wow, lo nunca visto estaba ahí. ¿Qué es lo normal en el ser humano? Aquí hay progreso, aquí me voy a hacer grande yo y empezar, ¿no? A Daniel se le dio la oportunidad en aquel imperio tan grande y dijo no. Tendría que estar loco. Es que Dios tenía planes con aquel hombre. Y Dios cuando va a guiar a su pueblo y va a llevar sus planes a cabo, no es por el hombre, es lo que Él va a hacer en el hombre. Y Dios preparó el corazón de aquel hombre. Aquellos jóvenes que para decepción del rey no hicieron lo que él quiso. Y mira que hizo cosas para que le obedecieran. Y no lo lograron. Ningunos. El caso es que ya en el 599 viene la segunda deportación de Judá y allí ahora ¿quiénes entran? Noten. Ezequiel. ¿Era Ezequiel de importancia allí? Iba a ser el instructor, el guía. No estaban solos. No lo dejó sin un profeta. ¿Se dan cuenta de eso? Luego la tercera deportación, que ocurre en el 588, la última, la gran victoria y la gran algarabía, cuando ya destruyen todo, que ocurre en el 588, donde ya Judá también es llevado cautivo hasta Babilonia. ¿Ve que iba a ser repetitivo? Pero mi hermano, necesitamos ubicarnos en esto. La caída de Babilonia ocurre ya para el 538 con Ciro.
Y todo ese territorio, toda esa ciudad comienza a descender. Ya jamás volvería a ser lo mismo. Ya vendría a ser un ventorrillo prácticamente. Solamente por atreverse a creerse grande y meterse con Dios. No toquemos lo que es de Dios. Y eso es importante. Mi hermano, de verdad que yo quiero ver esta parte con más cuidado, lo que son los medos persa. Y de verdad, mi hermano, este es un territorio que aún permanece, pero todo el tiempo en grandes conflictos es en esa área. Hoy se disputan algunas cosas de ese territorio de Afganistán. No es pequeño como tal vez ustedes crean, es un territorio bastante amplio, bastante grande. Y allí hay cosas por las que el mundo entero, oiga lo que estoy diciéndole, tendrá que verse obligado a negociar con ellos. No es tan fácil como usted lo ve, que allí están los talibanes, eso lo que sea. Es que es un territorio, sea cual sea, que hay que respetarlo. Si no logran sacar esos talibanes, ¿saben lo que va a pasar? Que van a tener que negociar con ellos. Porque otros quieren también negociar con ellos y tener la supremacía, tener la mayor parte. Porque ustedes creen que Estados Unidos tenía allí a soldados y que ahora lo sacaron, causando un descontrol que hace temblar a esta nación. ¿Qué es lo que hay allí tan importante y que lo quieren los chinos, que lo quiere Rusia y que lo quieren todas las naciones? Allí, para comenzar, se encuentra, ¿saben ustedes lo que es el opio? De ahí salen tantas cosas, para destrucción y para bien. El caso es que esto es una fuerza económica mundial, esto está ahí. Pero no solamente eso, existe algo que los ambiciosos chinos también quieren. Los chinos tienen prácticamente el control de lo que son las tierras raras. ¿Han escuchado ustedes eso, lo que eso significa? Bueno, sin esas tierras raras, porque son bastante raras, porque sin ellas no tendríamos teléfono, no tendríamos computadora, no tendríamos muchísimas cosas actuales que hoy manejamos sin ese compuesto. Los chinos manejan prácticamente como el 90% de eso y todo el mundo tiene que negociar con China. ¿Le guste o no? Pues los chinos quieren también esas tierras raras que están ahí en Afganistán. Y quieren hacer negocio con ellos. Y si ellos logran hacer negocio con los talibanes y hacerse amigos y ofrecerle cosas y hacer tratos con ellos, cuidado, cuidado. Porque eso solamente significa, ahora que vengan a negociar conmigo. ¿Con quién habría que negociar? Todo sería con los chinos. ¿Se entiende? Pero eso ha sido un territorio que por siglos y siglos ha estado en este tipo de conflicto. La paz no se conoce. La ansiedad está en todo lugar. La vida no se respeta. Le es lo mismo matar a un ser humano que a un pollo. Como si nada. Y aún así, muchos no entienden que deberíamos hacer algo para luchar por la libertad que hoy todavía tenemos. Y pedir a Dios misericordia, que no nos permita caer en esa situación. Y yo me atrevo a dar una palabra de consuelo.
Yo creo que realmente este ha sido un país que ha hecho mucho por el cristianismo. Y Dios lo ha estado protegiendo. No así en estos lugares. Han sido enemigos de Cristo, de lo que es de Dios. Lo han maltratado, lo han perseguido de la misma manera que lo hizo Babilonia. Pero si Estados Unidos llega por asunto de negocio en un momento dado a humillarse ante ello y cambia sus actitudes y comienza ahora también a hacer lo que prácticamente parece que se está queriendo, y es perseguir a los cristianos y hacerle daño a los cristianos, las cosas pueden cambiar. ¿Se entiende? Porque Dios es Dios y Dios no miente. Y una de las promesas que Dios le hizo a Abraham fue ¿cuál? Yo bendeciré a quien te bendijere. Esa promesa, ¿quién se la hizo? Fue a Abraham y a los suyos, a los que eran de él, a esa descendencia de él, que iba a estar compuesta de diferentes naciones, sus hijos. ¿Sí entienden? ¿Qué entienden algunos en su interpretación teológica? Que se lo dijo al pueblo de Israel. Abraham no era judío. Fue en virtud de esa promesa. ¿Se entiende? Bendeciré a quien te bendijere. ¿No fue eso lo que se vio con Babilonia? Acabaron con todo. Con todo. Hasta le sacaron los ojos al rey. Una barbaridad, una burla. Para mostrar su poder y su grandeza. Y luego proclamarse prácticamente Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Hay consecuencia. Y mi hermano, ¿saben por quiénes tenemos que orar nosotros básicamente? Para que este país no se aleje de Dios. Porque todo lo que está pasando puede llevar a que este país se humille. Y humillarse significa, ok, ahora harás lo que yo te digo. Y van a sufrir muchos creyentes. Porque si algo nosotros hemos disfrutado es de la protección de los gobernantes de este país, de esta nación. Cuando eso no ocurra, las cosas no vendrán para bien. No vendrán para bien. Entonces nuestra oración y nuestra lucha es para pedir que Dios en su misericordia permita que esta nación continúe en sus hijos, no con el valor de las armas y lo poderoso que somos, no, que todos se humillen ante Dios y miren a Dios como el único que puede ayudarnos. El hombre no podrá ayudarnos. No es Trump, no es el titán, como algunos le llaman. Es que Dios realmente es el que tiene control de todo. No importa. Y si alguien escucha este video y no quiere borrar lo que sea por decir que realmente hay cantidades de personas trabajando para que el nombre de Dios no sea glorificado, destruir el evangelio, hacer todo lo que sea posible, matar o maltratar a quien sea, lo van a hacer y lo seguirán haciendo, y este país se destruirá. Y no habrá quien pueda liberarlo. El único que puede liberar a este país de todo lo que pueda venir es Dios. ¿Y quiénes son los que pueden hacer que esto sea posible? Mi hermanos, son los creyentes. Acuérdense de esto, son los creyentes. Orar, seguir orando, y cualquier cosa que pueda hacerse, hacerla. Pero si en esos lugares, incluso cuando vamos a cualquier reunión, y allí también los que están defendiendo este país hablan mal de Dios, aléjese de ahí, porque no es el lugar. Debemos defender este país, pero en el nombre de Dios, no en el nombre de un hombre, ni de un caudillo,
como si estuviéramos en el periodo de los jueces. No es un partido, es en el nombre de Dios. ¿No es eso lo que estamos mirando? ¿Cómo Dios se ha revelado? Yo cumplo mi promesa. Ahora, algo bien consolador es esto. En medio de todo, la iglesia de Cristo permanecerá para siempre. ¿Con cuántos? Solamente Dios lo sabe. Pero muchos de los que dicen ser dirán que no lo son. ¿No es eso también lo que dice la Biblia? Los tiempos difíciles son así. Acá. Ok. Wow. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, declara el Señor. Wow, wow. Usted está mirando este texto que ya hubiera leído. Confirma todo lo que hemos estado hablando aquí, mis hermanos. Eso es Dios para la eternidad. Eso es Dios. No se puede jugar con Dios. Y una de las lecciones más grandes que yo creo que nos llevemos de aquí a nosotros aquí es, mi hermano, cuidado con lo que digamos de nuestro hermano en Cristo. Porque Dios no lo pasa por alto, aún sean sus hijos. Dios castigó a su pueblo. Mi hermanos, es necesario que miremos siempre al cielo antes de nosotros hacer cosas que ofendan a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor de misericordia. Grande es tu nombre, grande es tu poder. Gracias por la manera en que tú, Señor, nos ayuda a ver cómo tú estás siempre alrededor de todos aquellos que son tus hijos. Aunque estemos atravesando por momentos difíciles y que no entendamos, eso no significa que tú estás lejos de nosotros. Señor, tú sabes cuántas veces esto ha reconciliado nuestros sueños cuando nosotros reconocemos esta verdad. Reconocer que tú nunca te apartas de nosotros es el mayor consuelo que podamos tener para enfrentar todo lo que en este mundo ocurra. Guíanos y ayúdanos, oh Dios, a no dañar ni perjudicar nada que sea tuyo. Ayúdanos a ser sabios, prudentes y cuidadosos. El mundo lo hace, y muchos que se llaman ser hijos tuyos también lo hacen porque tampoco han sido hijos tuyos. Cuida a tus hijos, Señor, para que cada uno pueda dar luz en este mundo. Ser luz, porque tenemos la luz de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo una vez más. Amén y amén.